¿Alguna vez has sentido que algo mucho más grande está ocurriendo en el mundo? En los últimos días, señales extrañas han comenzado a aparecer en distintas partes del planeta. Una de ellas llamó especialmente la atención. Una sombra con forma de cruz apareció en el cielo nocturno justo sobre una iglesia en América. La imagen, captada en video, conmovió a miles de personas por su fuerza simbólica. Mientras muchos se preguntan qué podría significar esto, una advertencia aún más directa vino de una figura conocida a nivel mundial, Donald Trump. En un discurso reciente, habló sobre el riesgo real de una guerra entre India y Pakistán, un conflicto que, de haberse desatado, habría tenido consecuencias devastadoras. La gran pregunta es, ¿estamos viviendo tiempos proféticos? Las señales están frente a nosotros, pero quizá no las estamos viendo con claridad. Jesús ya lo advirtió en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Nación se levantará contra nación. Y ahora, más que nunca, parece que esas palabras están tomando forma en la realidad. ¿Aún estamos a tiempo? ¿O ya hemos entrado en una nueva era donde las decisiones humanas determinan el destino del planeta? Surgen hambrunas, enfermedades y temblores en diversas regiones. Esto solo comienza a mostrar el sufrimiento que está por venir. Nos encontramos en un panorama donde países poseen armamento nuclear, las tensiones geopolíticas se intensifican y el planeta nos envía señales alarmantes de calamidad que no pueden ignorarse. El mensaje de Trump resonó como un claro llamado a la acción, no como una mera hipótesis. Nos encontramos ante la realidad de dos potencias nucleares, cada una con la capacidad de causar una aniquilación total, borrando ciudades y afectando a millones en cuestión de horas. Este no es un escenario abstracto, es una amenaza tangible y alarmante. El barril de pólvora es innegable y el mundo sigue en una aparente calma. Sin embargo, lo más inquietante es la apatía de numerosos cristianos y el silencio de muchas congregaciones sobre los cambios significativos que se están produciendo. Muchos fieles parecen demasiado distraídos con asuntos cotidianos como para percibir las vibraciones proféticas que resuenan a su alrededor. Jesús nos advirtió: estad alerta, porque no conocéis la hora en que vendrá vuestro Señor. Esto no es una recomendación cualquiera, es un mandato grave. Las señales están presentes en todas partes, en el cielo, en los medios, en el entorno que nos rodea. A pesar de esto, muchos siguen ajenos. Recordemos ese impactante momento en América, donde una cruz se destacó en el firmamento nocturno, justo debajo de una iglesia, un fenómeno que no se puede atribuir a meras formaciones nubosas. Fue un mensaje celestial, una señal para quienes aún dudan de la divinidad de Cristo. Ubicada estratégicamente bajo un lugar de culto, parecía un recordatorio divino de que, a pesar de la oscuridad, la cruz sigue brillando con una luz que ningún poder humano puede apagar. Y eso no fue todo. A lo largo de Estados Unidos, otros eventos extraños han tenido lugar, sorprendiendo a las comunidades y despertando la búsqueda de respuestas. En Texas, una congregación celebraba una noche de adoración cuando experimentaron lo que solo puede describirse como una sinfonía de voces celestiales resonando en perfecta armonía. La música llenó el espacio sagrado, aunque sorprendentemente no había cantores a la vista. Es momento de prestar atención a estas señales. No permitamos que la indiferencia nos consuma. Mantengamos los ojos y corazones abiertos ante lo extraordinario que nos rodea. Actúa ahora. Es momento de abrir los ojos a lo que sucede a nuestro alrededor. En un evento conmovedor, un pastor, lleno de inquietud, instó a su congregación a sumergirse en los sonidos de la orquesta, convencido de que escuchaban los ecos divinos de ángeles que traían un mensaje sagrado.
Al sur de Florida, unos pescadores quedaron atónitos al ver cómo las aguas del océano adoptaban un tono sombrío y aterrador. Los investigadores llegaron al lugar, señalando que se trataba de una especie inusual de alga. Pero los hombres del mar sostenían que aquello no era comparable a nada que hayan presenciado antes, como si el agua misma desbordara su tristeza. En la costa de California, en medio de un feroz incendio, algunos pescadores afirmaron haber contemplado una figura que recordaba a Cristo caminando entre las llamas. La describieron como un ser luminoso que parecía ser abrazado por el fuego, con los brazos extendidos, como si intentara apaciguar la furia del infierno. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Imágenes capturadas por uno de ellos mostraron una silueta en medio de las llamas que evocaba la imagen de Cristo en la cruz. Mientras tanto, en Nueva York, en las primeras horas de la mañana, varios pasajeros se asombraron al escuchar lo que parecían ser explosiones de trompetas resonando desde el firmamento. El eco de estos sonidos atravesó las calles, desatando alarmas de vehículos y el alboroto de los animales. A pesar de los numerosos llamados a las autoridades, ninguna explicación satisfactoria se ofreció y el enigmático sonido fue registrado por un sinfín de testigos. Así que mientras reflexionamos acerca de la efervescencia de la actualidad y su significado profético, pregúntate, ¿te encuentras realmente alerta? ¿Estás consciente de lo que sucede? ¿O te permites caer en la inercia, ajeno a la tempestad que nos envuelve? En este instante crucial, el mundo anhela conocer la verdad. Y la realidad es que todo está vibrante y el movimiento apenas comienza. Este fenómeno no es solo tangible, sino que también posee una dimensión espiritual. Es una batalla por la esencia de la humanidad, el destino de los pueblos y la integridad de las almas creyentes. Estamos en un periodo donde la frustración ya no permanecerá oculta. Se presentará de manera abierta y decidida, celebrada como un nuevo entendimiento y aplaudida como avance. Si no tienes tus fundamentos basados en la palabra divina, si no has cultivado tus creencias en la verdad, podrías ser arrastrado por la ola de mentiras que se propagan. Las Sagradas Escrituras nos advierten que incluso aquellos que son elegidos pueden enfrentar decepciones, si es que ello es viable. Esta realidad será palpable y tiene su lógica. Se presentará de manera compasiva, pero su fin último será apartarte de la auténtica verdad, desatar un mar de ilusiones espirituales mientras el adversario continúa su camino. Es hora de abrir bien los ojos. Observa lo que sucede en Estados Unidos. Las señales son evidentes, no están ocultas, son brillantes y claman por atención. En el Medio Oeste, las cosechas que una vez prosperaron bajo el sol radiante ahora sufren ante tormentas devastadoras.
Árboles del tamaño de campos de fútbol destrozan ventanas y causan estragos en farmacias. El impacto es desolador y los agricultores se encuentran ante la ruina de sus hogares, cuestionándose cómo podrán sustentar a sus familias. En California, el terreno se quiebra de manera alarmante, abriendo carreteras y dañando viviendas. Barrios enteros desaparecen, dejando a su paso solo tierra y hielo fracturado. Los expertos lo catalogan como un fenómeno natural, pero los creyentes lo reconocen como una advertencia. El propio suelo resuena bajo el peso del pecado, temblando ante la proximidad del juicio. Mientras tanto, en la costa del Golfo, los huracanes se desatan con una intensidad nunca antes vista. Las nubes arrasan ciudades enteras, desmoronando rascacielos en escombros. Las aguas crecidas suben a un ritmo alarmante, arrastrando coches, hogares y vidas. Las familias se encuentran atrapadas, deseando ser rescatadas, mientras los reportes informan sobre la tormenta que se avecina. Toma conciencia de la realidad que nos rodea y actúa. Atención. Es momento de reflexionar sobre lo que está ocurriendo en nuestro entorno. En Wall Street, el sector financiero se encuentra sumido en un caos profundo. Las instituciones bancarias, ahogadas por préstamos incobrables, enfrentan un colapso inminente. La economía se contrae con una rapidez alarmante y el valor del dólar se desploma sin piedad. Mientras la inflación comienza a moderarse, quienes antes gozaban de estabilidad, ahora se ven en la lucha diaria por conseguir alimentos. Las ciudades, una vez llenas de vida y sueños, ahora son testigos de manifestaciones de desesperación, con ex-residentes buscando refugio y condiciones dignas. En el cielo, los aviones parecen flotar como entidades misteriosas, interrumpiendo la comunicación habitual. Los satélites presentan fallos significativos y los sistemas de navegación reportan anomalías. Pilotos y ciudadanos observan destellos extraños que desafían toda explicación científica. ¿Podrían ser estas experiencias meras casualidades o hay un mensaje en las nubes que debemos atender? Mientras tanto, el sector empresarial se tambaleará bajo el peso de esta crisis. Los bancos luchan por mantenerse a flote, mientras las deudas crecen y los ingresos se desploman. La clase media se reduce de forma alarmante, mientras que los adinerados continúan acumulando riquezas, y los más desfavorecidos caen en una pobreza cada vez más profunda. El estado de desesperación propicia un aumento en la criminalidad, y las ciudades que una vez resonaban con risas, ahora son dominadas por el sonido de sirenas y el desorden. Por si fuera poco, hay un fenómeno inquietante que recorre el país. Personas de diversas localidades informan sobre estridentes ruidos similares a trompetas reverberando en el aire. La causa de estas sonoridades permanece sin explicación, pero el temor que generan es innegable, como si el propio cielo clamara por nuestra atención. No son simples sucesos aislados, son advertencias, mensajes que resuenan en una nación que ha perdido su rumbo. América se encuentra enfrentando un colapso en todos los ámbitos, económico, ambiental y espiritual. Es el momento de despertar y entender la magnitud de la crisis que nos rodea. La tierra que solía ser un refugio de abundancia, ahora enfrenta la desesperanza. La inquietante pregunta es si lograremos reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Sin embargo, en medio de esta penumbra, aún resuena una melodía de esperanza, ya que mientras América pueda arder, la mano de Dios sigue actuando. Sin su misericordia, ya nos habríamos hundido en el caos. Sin su intervención, estaríamos lidiando con una devastación a escala global. Sin embargo, su paciencia nos brinda la oportunidad de un nuevo comienzo. Aprovechemos este momento para arrepentirnos, volver a lo esencial, despertar. Es un tiempo valioso, un espacio para lamentar lo perdido, un instante para postrarnos y reconocer nuestras faltas.
Los signos que nos rodean no son aleatorios, son señales, indican que algo se está gestando. Son indicios de que el juicio está a la vuelta de la esquina. Señalan que el único refugio seguro en medio de esta tempestad se encuentra bajo el abrigo de Dios. Pero, ¿seremos capaces de escuchar o continuaremos ignorando las advertencias celestiales, creyendo que el mañana será una réplica del hoy? Si persistimos en esa actitud, perderemos la magnífica oportunidad de acercarnos a aquel que sostiene el cosmos, el que brinda perdón, sanación y redención a quienes se humillan y buscan su presencia. El movimiento ha comenzado. Las señales son contundentes y nítidas. La pregunta persiste: ¿despertaremos antes de que la oportunidad se disipe? ¿Te has fijado en cómo todo se desdibuja suavemente? Como si el mundo se encaminara hacia un desenlace inevitable. Los acontecimientos que antes se desarrollaban a lo largo de décadas ahora ocurren en cuestión de días o incluso horas. Esta rápida dinámica no es casualidad, no es un fenómeno fortuito, es un mensaje profético. Daniel pronosticó que llegaría un tiempo donde el conocimiento crecería y los sucesos se acelerarían, como un viento impetuoso que atraviesa el planeta. Nos encontramos en esa era. El telón se levanta para el último acto y las piezas del rompecabezas se están alineando más rápido de lo que jamás hubiéramos imaginado. Es momento de actuar, de prestar atención y responder a la llamada de lo trascendental. Prepárate para la transformación que nos rodea. La inteligencia artificial, un concepto que antes pertenecía a la fantasía, se ha integrado en nuestra cotidianeidad. Ahora contamos con dispositivos capaces de razonar, aprender y anticipar comportamientos humanos de maneras que nunca imaginamos. Los sistemas inteligentes están diseñados para analizar, vigilar y gestionar múltiples aspectos de nuestras vidas. Desde hogares automatizados que capturan nuestras conversaciones hasta sistemas de reconocimiento facial que registran cada uno de nuestros movimientos. Aquello que creíamos que solo era una comodidad se ha convertido en un medio de control y vigilancia. Por otro lado, el fenómeno de las monedas digitales está cobrando fuerza. Lo que antes parecía una idea lejana, una sociedad sin dinero en efectivo, se está convirtiendo en algo tangible. Gobiernos de distintos países están tratando de implementar monedas digitales centralizadas, conocidas como CBDCs, que no solo eliminarán la necesidad de billetes y monedas, sino que también otorgarán a las autoridades un nivel de control sobre nuestras finanzas personales sin precedentes. Imagina un entorno donde cada transacción es supervisada, donde cada compra queda registrada y donde tu acceso a tus fondos puede ser anulado de manera instantánea. Si te atreves a ir en contra del sistema, puedes enfrentarte a severas consecuencias. Al negarte a seguir ciertos lineamientos, podrías ver restringidos tus recursos. Si no te ajustas a las nuevas normativas, podrías perder tu capacidad de comerciar libremente. Este escenario puede sonar alarmante y debería de serlo. Alude a un tiempo en que sin un marco específico no habrá posibilidad de compra o venta. Ese proceso está comenzando ahora mismo. Aquí surge lo realmente crucial. ¿Cómo estamos aprovechando esta información? No basta con observar y sentir la inquietud en el aire. No estamos llamados a ser meros espectadores de eventos proféticos. Estamos llamados a prepararnos, a orar, a estar firmes y a llevar el mensaje del Evangelio hasta los 4 rincones de la tierra. Esa es nuestra misión. Este no es un momento para escondernos ni para ceder ante la presión. Actuemos, no pierdas ni un instante. Es hora de alinearte con lo divino, de llenarte del poder del Espíritu Santo y de avanzar con sabiduría. Es un momento fundamental para expresar la verdad con amor y destacar como faros en un entorno cada vez más sombrío.
Aunque Donald Trump puede no entender la profundidad de sus palabras, Dios tiene la capacidad de utilizar a cualquier persona para alertarnos. Frecuentemente, los mensajes más cruciales provienen de fuentes inesperadas y a veces son la advertencia final antes de un acontecimiento grave. Nos encontramos en una época profética. Las agendas ocultas y las falsedades están siendo reveladas. Dios lo está permitiendo, ya que el juicio inicia siempre en su casa. Si eres parte de la fe, reflexiona sobre tu preparación. ¿Estás listo para la adversidad y para la llegada de nuestro Rey? ¿Vives de tal manera que le glorifiques? ¿Caminas en la verdad y mantienes tu firmeza ante la engañosa realidad? ¿Identificas las señales y alertas a otros? Cuando Jesús regrese, no lo hará a una iglesia distraída, sino a una congregación despierta, lista y llena de su luz. Él no vendrá por una novia desesperada, sino por aquellos que son vigilantes, que mantienen sus lámparas llenas de la esencia de la fe, rechazando las tentaciones del mundo sin sacrificar su devoción. Su regreso será para quienes han cuidado su pureza, que han resistido las corrupciones y que no han cambiado la verdad por conveniencia ni la justicia por comodidad. Él retornará por aquellos que han soportado las adversidades de este mundo caído, quienes han enfrentado la burla y el desprecio por su inquebrantable confianza y que han defendido la verdad, incluso a costa de amigos, empleos o incluso su propia vida. Mantente firme, porque el momento de su llegada se acerca. Es momento de abrir nuestro corazón y escuchar el llamado. Quienes permanecen firmes en la fe, aquellos que eligen el camino dificultoso cuando los demás vacilan y quienes asumen su carga diaria para seguirle, serán recompensados. Recuerda que los seguidores de Dios siempre tienen una luz de esperanza en su vida. Cuando todo a tu alrededor se desmorona y parece que el suelo se hunde bajo tus pies, Dios es tu refugio inquebrantable. Si las dificultades acechan y la oscuridad se hace presente, Él se convierte en tu guía y claridad. Cuando llegue el momento, su llegada será tranquila, como una suave brisa nocturna. No habrá segundas oportunidades para prepararse, ni para pedir perdón, ni para regresar. Al sonar de la trompeta, aquellos que estén preparados serán elevados en las nubes. Sin embargo, los que no estén listos deberán afrontar la más sombría de las horas que el mundo haya conocido. La oportunidad se cerrará y ya no habrá vuelta atrás. Por ello, considera con seriedad este mensaje. Permite que te toque hasta lo más profundo de tu ser. Llévate a un lugar de humildad ante Él. Permite que reavive la pasión de tu primer encuentro con su amor. Conscientes de todo esto, acerquémonos a nuestro Padre en oración, no con palabras memorizadas ni frases de rutina, sino con auténticos sentimientos que brotan del alma. Padre Celestial, venimos ante tu presencia con sinceridad, plenamente conscientes de que vivimos en tiempos donde se cumplen las profecías. Este no es un día cualquiera. No es simplemente otra oración. Estamos en el umbral de la eternidad, rodeados de señales sorprendentes y mientras el mundo se tambalea bajo el peso de tus verdades. Las guerras y los ecos de conflictos, la inestabilidad de los cimientos, todo esto no es fortuito. Reconocemos tu mano en todo, Padre, y lo traemos todo ante ti. Nuestras intenciones no son buscar comodidad ni evadir las pruebas que se avecinan. No anhelamos un regreso a tiempos pasados. Te invitamos a alinear nuestros corazones con tu propósito divino. Otorga el discernimiento necesario para comprender la realidad actual y la valentía para mantenernos firmes cuando todo alrededor se tambalea. Somos conscientes del momento presente. Sabemos que el tiempo ha comenzado a contar y nos negamos a permanecer inactivos, como lo hicieron tantas generaciones pasadas. Has despertado, oh Padre. Nuestros ojos se han abierto y estamos aquí, sin barreras, listos para escuchar tu voz.
Si en algún momento hemos limitado tu grandeza en nuestra mente o te hemos putado a dimensiones menores de lo que realmente eres, te pedimos perdón. Si hemos intentado encajarte dentro de nuestros horarios y controles, perdona nuestras limitaciones. Ha sido un error relegarte a un papel accesible en vez de reconocer tu autoridad suprema sobre toda la creación. No eres un observador distante, eres el soberano de los soberanos. No estás simplemente mirando cómo se desarrollan los acontecimientos finales. Eres el maestro divino que dirige las corrientes y establece los tiempos con un plan perfecto. Por lo tanto, nos postramos ante ti, no con temor, sino con una profunda reverencia. Eres el principio y el fin, el que fue, es y ha de venir. Ponemos nuestras vidas, nuestros anhelos y todo lo que somos en tus manos, confiando en que solo tú posees las llaves de lo que es y de lo que será. En el nombre de Jesús, el nombre más elevado, te lo pedimos. Amén. Los eventos están surgiendo ante nosotros, desde conflictos impulsados por la inteligencia artificial hasta desastres naturales devastadores. Las señales son cada vez más claras. Sin embargo, en medio de estas circunstancias, una figura ha desatado un intenso debate y temor: el Papa León XIV. En su primer mensaje como nuevo líder de la Iglesia Católica, el Papa León XIV transmitió una calidez que ha dejado a creyentes y escépticos expectantes. Es momento de tomar acción y reflexionar sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Hay quien advierte sobre una época de peligros inminentes, instando a la humanidad a abrir los ojos ante las señales que presagian la llegada del anticristo, ahora más visibles que nunca. Los conflictos armados parecen interminables, mientras la naturaleza despliega su furia de maneras alarmantes. La ética se desmorona y la fe tambalea, asediada por las tentaciones contemporáneas. El mensaje del líder espiritual fue contundente. Las Escrituras han anticipado estos momentos y la humanidad podría estar al borde del más colosal conflicto espiritual conocido. El anticristo ya no se limita a ser una mera figura de la profecía. Se presenta como una influencia insidiosa que se infiltra en nuestra sociedad, utilizando la división, fomentando la desconfianza y atacando a los desprevenidos en lo espiritual. Esta negrura busca captar a los vulnerables. Si no permanecemos alertas y aliamos nuestra fe con determinación inquebrantable, nos arriesgamos a ser arrastrados hacia un torbellino de desilusión y devastación. No obstante, la crisis no se limita únicamente a lo espiritual. La economía de Estados Unidos, aunque parece en crecimiento, oculta un trasfondo sombrío que trasciende las dificultades financieras. Se prevé que en 2025 se produzca un colapso que impactará profundamente a la nación, dejando a millones en la lucha. Lo que antes solo se mencionaba en las páginas de economía de los periódicos, hoy se manifiesta en el día a día. El aumento en el precio de la gasolina, los incrementos en los costos de los productos alimenticios y el creciente endeudamiento que afecta a numerosas familias en todo el país. Las cifras resultan abrumadoras. Los precios de los alimentos han incrementado más de un 7%, mientras el costo del combustible supera los $5 por galón en diversos estados. Las necesidades básicas se están volviendo inaccesibles para muchas familias estadounidenses, y el anhelo de poseer una vivienda se transforma en una ilusión inalcanzable. La relación entre los ingresos y el precio medio de la vivienda ha aumentado a 6, lo que evidencia la gravedad de la situación. La situación económica actual ha creado barreras casi insuperables para que las generaciones más jóvenes puedan adquirir un hogar. Ante la creciente inflación, la Reserva Federal ha implementado una serie de incrementos en las tasas de interés que, lejos de ofrecer un respiro, han llevado a muchas familias al borde del colapso financiero. El acceso a préstamos se ha vuelto complicado,
y aquellos que todavía logran obtener crédito se encuentran atrapados en deudas abrumadoras. Las cifras de endeudamiento han alcanzado los 37 billones, y el porcentaje de impagos ha alcanzado cifras alarmantes no vistas desde la crisis de 2008. Casi 2/3 de los adultos ahora viven en un ciclo de salario a salario, esperando ansiosamente el próximo colapso en sectores clave como la tecnología y el comercio. Sin embargo, el desafío más grande no radica únicamente en la economía misma. La mayor amenaza proviene de la respuesta global ante esta crisis. Con una fracción significativa de la población alejándose de la estabilidad financiera, muchos dirigen su mirada hacia soluciones temporales y situaciones superficiales. Los políticos y las élites aprovechan este desasosiego para promover sus propios intereses, capitalizando el desorden para incrementar aún más su riqueza y dominio. Mientras tanto, la búsqueda espiritual se ve eclipsada, dejando a muchos sin protección frente a la atracción de promesas engañosas. Este fenómeno se refleja en el mensaje de Santiago 5:1-3, donde se advierte sobre la miseria inminente que espera a los acaparadores de riqueza. La evidencia del creciente abismo entre ricos y pobres es palpable. Los poderosos prosperan, mientras los desposeídos soportan el peso de un sistema que parece diseñado para suprimirlos. En el libro de Revelación 6, el caballero del juicio económico avanza, trayendo hambruna y desesperación. ¿Estamos viviendo en estos tiempos? ¿Es este el preludio de un cambio significativo, el principio de una separación entre quienes mantienen su fe y quienes se sienten decepcionados? Las palabras urgentes de Revelación 14 resuenan en el contexto actual, llamando a una reflexión profunda sobre nuestro lugar en esta crisis. Prepárate para abrir los ojos ante las advertencias de la era moderna. El anticristo no hará su entrada triunfal con estridencias ni pompa. Surgirá poco a poco, aprovechándose de los miedos y la incertidumbre, alejando a las multitudes de la luz divina. Es un llamado urgente del poeta, quien nos insta a mantener nuestra fe firme en tiempos difíciles, pues la hora es crítica y la desilusión ya ha llegado. En un entorno donde la oscuridad se intensifica y los indicios son innegables, surge la inquietante interrogante: ¿optaremos por la esperanza o sucumbiremos ante las mismas fuerzas que nos oprime? Las similitudes son inquietantemente claras. Hoy vivimos en un mundo donde los sueldos apenas alcanzan para lo esencial y donde el peso de las deudas es abrumador. La gente anhela estabilidad y orden, buscando urgentemente un camino fuera del caos que les rodea. Y aquí radica el mensaje de la profecía. Ante el colapso de los sistemas y la pérdida de la esperanza, las multitudes no alzarán sus ojos hacia el cielo. En su lugar, se verán seducidas por un Salvador que emergerá desde entre ellos. Un líder engañoso, adornado con carisma y apariencias deslumbrantes, será el anticristo. Esto no se trata simplemente de un debilitamiento económico, sino de un cumplimiento tangible de antiguas predicciones. Mientras la economía estadounidense se desmorona, fenómenos inexplicables comienzan a surgir en el entorno, dejando atónitos incluso a los más escépticos. En diversas localidades de los Estados Unidos, los ciudadanos informan sobre ruidos extraños provenientes del subsuelo, resonancias que parecen casi de otro mundo. Los expertos se encuentran desconcertados, mientras el tiempo avanza sin dar respuestas. ¿Se trata de eventos naturales o podrían ser signos de una creación en medio de una batalla espiritual? Particularmente en California, nubes oscuras y peculiares se han manifestado en el firmamento, agrupándose en formaciones inexplicables que proyectan sombras inquietantes sobre territorios que ya enfrentan la desesperación económica. Los testigos aseguran que estas nubes se desplazan contra el viento, como si una fuerza sobrenatural los guiara.
Es un momento decisivo. Hoy más que nunca es esencial que permanezcamos alertas y conscientes de lo que nos rodea. Atención, lo que está ocurriendo en Texas debe ser comprendido. Se han reportado extrañas muertes de grupos enteros de cazadores que sin ninguna marca visible de violencia aparecen con los ojos abiertos, como si hubieran sido testigos de algo indescriptible en sus instantes finales. En paralelo, la situación económica de Estados Unidos se deteriora rápidamente. Los precios del combustible han superado la barrera de $5 por galón, mientras que el costo de los alimentos asciende más del 7%. Las viviendas, antes vistas como asequibles, se han convertido en anhelos inalcanzables para una juventud atrapada en deudas cada vez más profundas. No obstante, detrás de esta crisis económica se oculta una realidad sombría que clama por respuestas, desbordándose en desesperación y desencanto. En medio de esta atmósfera de pavor e inestabilidad, se vislumbra la llegada de un líder cautivador, un hombre que promete paz, unidad y soluciones efectivas, pero que en verdad estará destinado a desilusionar. Este personaje será la representación del anticristo, un hábil manipulador que usará el sufrimiento generalizado como escalón hacia el poder. Con el colapso de los sistemas financieros, su discurso emergente se presentará como un faro de ilusoria esperanza, ofreciendo alternativas que parecen ser salvadoras, pero que encubren calamidades. Tenemos un recurso espiritual para ti. Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. En lugar de estallar en escenas de violencia y caos, hará su aparición como un defensor de la paz, un líder unificador y un visionario admirado. Su figura será sostenida por los medios de comunicación, respaldada por autoridades religiosas y acogida por los anhelantes de estabilidad. Mientras el mundo queda cautivado por su carisma, fenómenos inquietantes continuarán manifestándose. En Nevada, los ríos fluyen con un extraño color rojizo, tiñendo las aguas de un tono que las agencias ambientales no logran justificar. Además, en la bulliciosa Nueva York, miles de aves son avistadas surcando el cielo de manera errática, estrellándose contra edificios y desmoronándose en las aceras. Algunos insisten en que se trata de meras coincidencias. ¿Cuánto tiempo más permitiremos que el desasosiego crezca a nuestro alrededor? El escenario que se dibuja ante nuestros ojos es inquietante. Muchos lo interpretan como un preámbulo a una posible catástrofe mundial. Sin embargo, el personaje que se alza como el anticristo no se conformará únicamente con acumular poder político. Anhelará deslumbrarse en un nivel superior. Ingresará a espacios sagrados y se proclamará como deidad, exigiendo la rendición de todos los pueblos ante su presencia. En la segunda carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo advierte sobre este inminente tiempo. La llegada de ese día se retrasará hasta que surja una revuelta y se manifieste el hombre de la ley, quien se revelará en su esencia, un ser destinado a la perdición. Este individuo se opondrá y se engrandecerá por encima de todo lo que se considere divino o sagrado, reclamando su lugar en el templo de Dios y autoproclamándose como divinidad. Este acto no es simplemente presunción, sino una altísima blasfemia. Los presagios no se limitarán a lamentos y visiones aterradoras. En el Medio Oeste, los campesinos reportan un fenómeno extraño, criaturas que se vuelven oscuras por la noche, suspendidas en el aire como si fueran consumidas por llamas invisibles.
En el cielo de Washington, D.C., testigos han narrado visiones de sombras tenebrosas que surcan las nubes. Sus siluetas, aunque difusas, resultan innegablemente amenazadoras. No obstante, el mundo ignora el peligro latente, centrando su atención en aquel hombre que promete resolverlo todo. Él forjará pactos de paz, apaciguará tensiones mundiales y se presentará como amigo del pueblo israelí. Todo ello en una fachada cuidadosamente elaborada. En Daniel 9:27 se menciona un pacto de 7 años, un acuerdo de paz engañoso que el anticristo ratificará y que muchos celebrarán como la salvación. Este personaje proporcionará una estabilidad efímera y se propondrá como la solución a los retos que enfrenta la humanidad. Sin embargo, será solo un engaño disfrazado. Una vez que la humanidad ceda ante él, una vez que sus engaños sean aceptados y sus promesas comprendidas, la máscara caerá. Lo que vendrá después será un régimen de terror, un periodo de oscuridad espiritual como el planeta jamás ha presenciado. Los creyentes se transformarán en adversarios del poder reinante, sujetos a persecuciones severas y a un intento de silenciamiento. En el desenlace, la verdadera naturaleza del anticristo se revelará, mostrando su auténtico ser sin el velo de la manipulación. Es momento de estar alertas y preparados para lo que está por venir. Prepárate, porque lo que está por venir cambiará el curso de la historia tal como la conocemos. En un futuro próximo, un ser se adentrará en un espacio sagrado, proclamándose divino y reclamando nuestra devoción. Aquellos que se resistan a rendir pleitesía verán cómo comienza una nueva era de oración forzada. La inquietante pregunta que surge es si empezaremos a identificar los signos de este nuevo orden ahora, o si, por el contrario, permaneceremos ciegos hasta que la verdad nos golpee con toda su crudeza. Su verdadera esencia solo se hará evidente cuando haya asegurado un agarre total sobre la humanidad. En ese instante de revelación, la desconcertante realidad del engaño se manifestará, despojando al mundo de su inocencia. Aquellos fieles a su pacto con Cristo, los que resistan la seducción, sufrirán una persecución sin precedentes. El verdadero riesgo asociado al anticristo no radica exclusivamente en su extraordinario poder, sino en su habilidad para presentarse como el redentor que el mundo anhela. Por esto, discernir la verdad es crucial en estos tiempos. Si nuestras miradas no se dirigen a la autenticidad de la palabra divina, caeremos en la trampa de la desilusión. Sin la guía del Espíritu, nos convertiremos en marionetas de la opinión pública. Este ser no entrará en escena de manera violenta, sino que será recibido con entusiasmo. Se manifestará en un momento de caos, cuando las estructuras económicas colapsen y la súplica por paz y estabilidad se vuelva abrumadora. A medida que las voces piden un líder global, habrá otra fuerza emergente, una que está tejida en circuitos y datos, sin la necesidad de un cuerpo físico. Se trata de una entidad distinta, nacida de algoritmos y vigilancia, en vez de carne y hueso. Este es el entramado tecnológico del sistema bestia, que ha dejado de ser un futuro remoto para encarnarse en nuestra realidad actual. La inteligencia artificial, en un principio celebrada como un hito del ingenio humano, ahora se convierte en un medio de control sin precedentes. En el cielo sobre nosotros, drones autónomos operan sin la intervención humana, con la capacidad de seleccionar y eliminar objetivos a voluntad. Cada vez más nos dirigimos hacia un escenario donde nuestras libertades pueden verse amenazadas por un sistema que controla nuestra existencia. Reflexionemos sobre nuestra responsabilidad y nuestro papel en este contexto que se despliega ante nosotros. Descubre cómo la tecnología redefine nuestra realidad.
Los sistemas de vigilancia modernos no se limitan a observar nuestro avance, se involucran en un análisis profundo de nuestras expresiones faciales, escuchan nuestras palabras y captan nuestras emociones en cada interacción. Cada decisión que tomamos, cada transacción realizada y cada diálogo sostenido es estudiado y almacenado. Al mismo tiempo, surgen temores respecto a tecnologías encubiertas, como HAARP, generando inquietudes sobre un posible control climático. Es factible que fenómenos naturales como lluvias desbordantes, huracanes devastadores y temblores de tierra sean manipulados desde algún lugar. La idea de que vastas áreas sean sometidas no por fuerzas militares, sino por fenómenos originados en los cielos, es desconcertante. Aunque podría parecer parte de teorías conspirativas, esta preocupación resuena con las advertencias de pasajes como el de Revelaciones 13:15, los cuales describen un sistema que busca imponer la sumisión absoluta. Según estas visiones, una segunda bestia tendría la capacidad de dar voz a la primera, exigiendo adoración. Aquellos que se niegan a ceder enfrentarían la muerte. En un entorno donde tecnologías cada vez más avanzadas comienzan a aparecer, capaces de comunicarse, evaluar y dirigir, nos preguntamos, ¿tan distante está la llegada de un sistema que se asemeje a aquella bestia? Una entidad con poder para vigilar, emitir juicios y castigar a los que incumplen las normativas. Un mecanismo que determina quién tiene acceso a alimentos, quién puede desplazarse y quién puede expresarse libremente. El dato se ha convertido en un nuevo ídolo, una fuerza que se encuentra en todas partes, omnipotente y que exige conformidad absoluta. Y aquellos que se resisten son invisibles para este sistema, excluidos de la vida social, enfrentando un futuro oscuro. Esto trasciende la mera tecnología, representando un control que se manifiesta ante nuestros ojos. Detrás de esta realidad se encuentra el anticristo, cuyo ascenso no se dará a través de la confrontación, sino prometiendo unión, paz y justicia. Su discurso incluirá la sanación de las heridas del mundo, el restablecimiento del orden en momentos de caos y la solución de crisis que otros no pueden abordar. Haz un alto y presta atención. Lo que está ocurriendo a nuestro alrededor no puede pasarse por alto. La aclamación que rodea a aquellos que prometen soluciones fáciles oculta una sombra inquietante. Según la profecía de Revelación 13, 16, 17, se exigirá a toda la humanidad, sin importar su estatus, una marca en la mano o frente para poder participar en lo esencial de la vida diaria, comprar y vender. Este escenario anticipa un futuro donde cada acto, cada decisión y cada instante es vigilado y regulado. Aquellos que se opongan a esta imposición se enfrentarán a terribles consecuencias. No se trata solo de una advertencia, sino de una alerta contundente. A medida que nos volvemos cada vez más dependientes de tecnologías avanzadas y anhelamos respuestas rápidas, los cimientos de este nuevo orden están siendo cuidadosamente construidos. La figura del anticristo no se alzará mediante combates o invasiones, sino a través de sofisticados avances tecnológicos, astutas estrategias diplomáticas y la manipulación de la verdad. Los que no estén atentos a estas señales se hallarán atrapados en una red que fue anticipada hace milenios. La cuestión decisiva no es cuándo sucederá, sino cuántos serán capaces de reconocer la llegada de esta realidad. La respuesta a esta pregunta podrá cambiar el rumbo de millones de vidas. ¿Seremos capaces de ver más allá de las apariencias y mantenernos firmes en nuestras convicciones? ¿O cedemos ante la tentación del sistema y sacrificamos lo más valioso? La decisión debe tomarse en este instante. La imposibilidad de participar en la economía sin esta marca se ha vuelto inminente, y lo que parecía una predicción lejana ahora está tomando forma a través de identidades digitales y métodos de pago biométricos. Este panorama
no es algo que pertenecía a un futuro incierto, ya está sucediendo aquí y ahora. Mientras muchos se dejan llevar por el atractivo del entretenimiento y la comodidad del día a día, el entramado de control se teje cada vez más denso. La trampa se está configurando y cuando llegue el momento decisivo, las personas no serán forzadas a entrar en ella. Un vasto número se verá convencido de que está eligiendo la solución que tanto anhelaban. Mientras las estructuras del engaño se agigantan a través de avances tecnológicos bajo la aparente calma de la paz, lo que alguna vez fue un refugio de verdad y fe se desliza hacia la penumbra espiritual. Es el momento de abrir los ojos y actuar. Es hora de reflexionar sobre el estado de nuestra sociedad. América, que una vez se erigió sobre fundamentos religiosos sólidos, ha experimentado una transformación notable. En sus inicios, la oración en las aulas y la enseñanza de la fe eran parte integral de la vida diaria, mientras que las congregaciones resonaban con mensajes de arrepentimiento y sabiduría. Hoy, sin embargo, esos pilares parecen desmoronarse. La voz de la oración ha cesado en gran parte y muchas iglesias han cambiado su mensaje centrado en la redención a uno orientado hacia la autoayuda. Los discursos que antes llamaban a la reflexión profunda ahora se centran en el éxito personal y la búsqueda de la felicidad. La cruz, símbolo de sacrificio, ha sido sustituida por la búsqueda de popularidad. La preocupación por no ofender ha superado al respeto a las enseñanzas divinas, lo que ha debilitado la influencia de las comunidades religiosas en un mundo ansioso por hallar la verdad. Este silencio en los púlpitos ha permitido que la oscuridad gane terreno. Temas antes considerados graves ahora son aplaudidos y las virtudes éticas suelen ser ridiculizadas. Cuestiones como la confusión en torno al género, el aborto y las conductas sexuales inmorales son evitadas no porque haya falta de apoyo en las escrituras, sino por miedo a las repercusiones. Esto da lugar a confusión entre los fieles y engaño entre quienes buscan respuestas. Fuera de los recintos de culto, la desviación se propaga sin cesar. La cultura del entretenimiento exalta la inmoralidad y la violencia, mientras que en las aulas se imparte una visión distorsionada de la sabiduría. Los jóvenes crecen en un ambiente donde las certezas morales se diluyen, y lo que antes se consideraba correcto ahora se reinterpreta como meras opiniones. Isaías 5:20 ya advertía sobre aquellos que confunden lo bueno con lo malo. Esa advertencia no es solo un eco de tiempos pasados, se manifiesta claramente en nuestro presente, manifestándose en legislaciones, discursos diarios y el contenido que consume nuestra sociedad. La esencia de América se enfría y lo más alarmante es que esta oscuridad espiritual revela un terreno fértil para la desilusión. En este momento crucial es esencial encender la luz de la verdad y actuar. Es hora de un nuevo despertar, es hora de actuar. Quienes ignoran la verdad están condenados a sumergirse en una ilusa realidad, aceptando mentiras en vez de realidades auténticas. La llegada del anticristo será tan natural que no tendrá que abrirse camino. Será recibido con los brazos abiertos por una sociedad que ha perdido la capacidad de discernir entre el bien y el mal. En una nación que desestima la verdad, el control es sencillo. Cuando los principios morales se desvanecen, todo se convierte en libertad sin límites. Si las iglesias optan por el silencio, la cultura impondrá su propia agenda. Estados Unidos no solo enfrenta una división política, sino que su esencia espiritual se encuentra perdida. Si la Iglesia no se alza con valentía y regresa a la proclamación sin adornos de la palabra divina, la oscuridad se llevará a más almas. Sin embargo, incluso en este desmoronamiento espiritual, persiste una chispa de esperanza. Dios siempre ha mantenido un grupo fiel que se niega a sucumbir ante las superficialidades modernas. Este
es el momento para ser parte de ese grupo. Es hora de proclamar la verdad y vivir con valentía, iluminando las sombras que nos rodean. Antes de que lleguen más desilusiones, debemos mantenernos alertas. Estados Unidos necesita no solo un renacer cultural, sino una renovación espiritual profunda. El relato de los israelíes enfrentando al ejército egipcio, encajonados entre enemigos y aguas inamovibles, es un poderoso recordatorio. En medio del pánico, Moisés proclamó una verdad eterna: no temáis, manteneos firmes y observad la salvación de Dios. En aquel instante no había salida ni plan, solo una orden divina para permanecer. El pueblo, en ese momento crucial, no requería armas, sino fe. Lo que parecía ser un final sin salida era en realidad el plan de Dios para su triunfo, y lo sigue siendo. El mundo puede parecer desbordado por el caos y la desilusión, pero Dios sigue siendo el mismo. Aquello que parece imposible puede ser transformado en un instante. La oscuridad que parece asustarnos puede disiparse en un instante, pero debemos mantenernos firmes, con la mirada puesta en el Señor, listos para dar testimonio de la salvación prometida. Ahora es fundamental permanecer inquebrantables. La última decepción está cerca y el remanente debe prepararse. Optaremos por dejarnos llevar por las ilusiones y caer en las trampas de la desinformación, o nos sostendremos en la fe y seremos testigos de la victoria del Señor. La decisión es nuestra y el momento para actuar es inmediato. Después de los tornados que devastaron el sur y el noroeste, una tormenta se cierne no solo sobre los cielos, sino también en lo más profundo del alma de la nación. Fuerzas insólitas parecen distorsionar la realidad, debilitando el corazón de América. La atmósfera se siente densa, casi asfixiante, como si algo antiguo e inesperado empujara con fuerza sobre la tierra. La gente murmura en una inquietud latente, mientras acechan tormentas violentas que se avecinan, con pájaros cayendo de los cielos y cuerpos inertes de animales repartidos por los campos como sombras grises. Los océanos también ocultan verdades, arremetiendo sin tregua, engrosando las costas y dejando un rastro de devastación a su paso. Algunos mencionan luces inusuales parpadeando en el cielo, nerviosas, como si los astros al fin revelaran su secreto. Sin embargo, esto va más allá de la mera ira de la naturaleza. Se trata de profecía en pleno movimiento, un mensaje escrito en el viento, en el agua, en el fuego. Sucesos que desafían la lógica, pero que resuenan con una conexión íntima, como si el mismo mundo estuviera clamando. América se ha transformado en un escenario donde las antiguas profecías chocan con el caos contemporáneo. No se trata solo de un simple aviso, sino de un llamado urgente. En toda la nación se siente una inquietante calma, profunda y latente. Para algunos, esto se manifiesta como una atmósfera de inestabilidad vaga, una pesadilla que acecha en el aire, una sensación de que algo no funciona como debe. Para otros, se percibe como una fuerza invisible que agita sus almas, clamando que el mundo está al borde de una transformación. Tu momento ha llegado, es hora de permanecer alerta. Aquellos que profundizan en los símbolos de la actualidad comprenden que no se trata simplemente de una inquietud pasajera. Es una advertencia, un presagio colosal ante eventos que se despliegan y desmoronan. En el corazón de este enigma se encuentra el Vaticano. Un nuevo líder ha llegado al trono papal, revitalizando antiguas tradiciones y siendo recibido con júbilo por muchos. Sin embargo, para quienes recuerdan la antigua predicción de San Malachí, esta realidad parece ser solo otra rutina. La profecía de San Malachí, elaborada hace siglos, delineó una sucesión de líderes, finalizando con el último que guiará a la Iglesia a través de las adversidades más oscuras.
Aunque ha sido objeto de discusión y escepticismo durante generaciones, ahora cobra relevancia, pues, según sus palabras, este nuevo líder es el último que está llamado a presenciar pruebas inimaginables. El sonido de las campanas de San Pedro resuena, evocando una sensación de alerta que se percibe más como un eco ominoso que como un llamado a la oración. Por otro lado, mientras Roma se adapta a este cambio significativo, otra voz se alza desde América. Donald Trump, conocido por su falta de reservas, ha realizado afirmaciones sobre el Vaticano que parecen estar impregnadas de un significado más profundo. No se trata solo de retórica política, su discurso parece desafiar los fundamentos espirituales de la Iglesia. El tono que emplea sugiere una sutil señal desde lo alto, invitando a observar más allá de lo evidente. No es el único indicio que emerge. Reportes de fenómenos extraños surgen desde diversas partes del país. Ruidos insólitos y difíciles de explicar irrumpen entre los lamentos que reverberan a través del suelo. En el Medio Oeste, los agricultores informan sobre cultivos que desaparecen durante la noche. Sus hojas oscurecen como si fuesen devoradas por un fuego invisible. En California, orbes de luz enigmáticos iluminan las montañas, proyectando sombras que parecen cobrar vida. La realidad se desdibuja y surgen señales que invitan a una reflexión profunda. Esto no es momento de permanecer inactivos. Es hora de observar con atención los cambios que nos rodean. Sumérgete en un universo donde la naturaleza revela sus arcanos. En la tierra del corazón, impactantes zanahorias de gran tamaño desaparecen repentinamente como si escaparan de un pavor invisible. Los animales, que antes mostraban una calma innata, ahora reaccionan con un temor extraño e inquietante. La población murmura sobre el propio terreno que habitan, llenos de aflicción, mientras ríos de tonos blanquecinos y rojizos fluyen en el sur, no por heladas, sino por una extraña energía helada. Estos episodios naturales, calamidades, fenómenos presagiosos y transformaciones sin precedentes parecen entrelazarse como si fueran partes de un vasto rompecabezas que se desvanece ante nuestros ojos. No se trata de eventos aislados, representan un patrón que desafía divisiones políticas y religiosas, tocando la esencia misma de la profecía. Los expertos intentan proporcionar respuestas lógicas: cambio climático, plantas venenosas, alteraciones en el campo magnético. Sin embargo, estas explicaciones no logran atender la interrogante más profunda. ¿Por qué ahora? ¿Qué ha motivado a los cielos a mostrarse hostiles en este periodo? No solo los cielos parecen inquietos. Los océanos, que solían ser el jardín de la vida, ahora parecen consternados ante una fuerza oscura que los somete. A lo largo de la costa occidental, grandes felinos y delfines, elegantes bailarines de las profundidades marinas, yacen sin vida, impregnados de sombras. Antes surcaban las aguas azuladas del Pacífico con gracia. Ahora su presencia se ha tornado en un triste espectáculo, un tablero de tragedia donde la vida se transforma en un eco de muerte. Aquellos que los contemplan no pueden evitar cuestionarse: ¿son meramente los caprichos de la naturaleza? ¿O existe un significado más profundo, un mensaje doloroso que surge del sufrimiento, indicando que el equilibrio de la propia creación se tambalea? Las señales no terminan en los seres del aire y el mar. Los cielos, igualmente, parecen alzar su voz. Unas lunas rojas como la sangre emergen por encima de las ciudades estadounidenses, bañándolas en una luz carmesí que proyecta sombras inquietantes sobre las calles familiares. Lo que antes evocaba felicidad, ahora siembra miedo y confusión. En tiempos remotos, tales presagios celestiales eran considerados heraldos de juicios divinos, augurios de calamidades inminentes. Ahora, más que nunca, es imperativo que abramos los ojos y prestemos atención a estas manifestaciones del universo.
no podemos permanecer indiferentes ante los fenómenos que nos rodean, especialmente aquellos que alteran nuestra existencia. Con el paso del tiempo, la cadencia incesante de eventos extraños nos hace cuestionar la naturaleza de nuestra realidad. El Sol, antes visto como un símbolo de estabilidad y fortaleza, ahora se manifiesta de manera impredecible. Sus rayos, ardientes como un ígneo celestial, despliegan un torrente de radiación hacia nuestro planeta. Los sistemas de navegación se vuelven inestables, los aviones alteran sus rutas, los satélites quedan suspendidos en un vacío, suscitando en la humanidad un profundo recordatorio de su vulnerabilidad. A pesar de los adelantos tecnológicos, la fragilidad ante fuerzas descontroladas es evidente. El suelo que pisamos parece temblar, como si también sufriera. Nubes sombrías surcan los cielos sobre las dinámicas metrópolis americanas. En un instante, el horizonte brilla con luces fulgurantes. En el siguiente, la penumbra todo lo envuelve. Esta oscuridad es tanto tangible como simbólica. Un recordatorio de lo efímero que resulta el resplandor de las civilizaciones. América, tan radiante, llena de promesas y autodeterminación, está revelando una historia alternativa, marcada por el desasosiego y el apagamiento. Lo que ocurre no son sucesos aislados. Cada evento se inscribe en un contexto más amplio, un mensaje que recorre todo el planeta, un relato delineado no con tintas, sino con fuerzas elementales: viento, agua, fuego. Massachusetts, célebre por su costa cálida, se sacude bajo la embestida de vientos furiosos. Nevada, un desierto forestal, observa atónita cómo tornados surcan sus paisajes, arrasando todo a su paso. Mientras tanto, California del Norte, hogar de majestuosos árboles rojos y valles resplandecientes, se ve afectada por vientos devastadores que consumen sus bosques. Estas tormentas no son meras inclemencias, son manifestaciones de la naturaleza enardecida, como si una fuerza invisible hubiera decidido demostrar su poder. Los especialistas mencionan el cambio climático, alteraciones en los patrones atmosféricos, anomalías, pero luchan por explicar la magnitud y la ferocidad de estos fenómenos que parecen gestarse desde el mismo corazón de la Tierra, enviando una clara advertencia. Y esto es solo el principio. Reflexiona sobre el mensaje oculto en la turbulencia del mundo actual. En el centro de América, donde vastos campos solían brillar bajo un cielo despejado, ahora desbordamientos descontrolados surgen inesperadamente. Las aguas devastan tierras sembradas, arrastrando el esfuerzo de familias, mientras las nubes permanecen inquietantemente secas. La nación, una vez considerada el símbolo de la esperanza, se enfrenta a un panorama de caos global. Lo que antes fue un bastión de seguridad militar se transforma en un sombrero lanzado al aire, señalando un conflicto inminente. Las agresiones hacia países como Rusia e Irán trascienden lo meramente militar. Representan un juego peligroso de influencia que arrastra al mundo al borde de una crisis de proporciones catastróficas. Este aparente conflicto político podría ser un reflejo de enfrentamientos mucho más profundos y ocultos. Podría ser que las guerras y los desastres que presenciamos sean en realidad un eco de un mensaje divino, un llamado a la reflexión y una invitación a retornar a lo espiritual antes de que sea demasiado tarde. Las Escrituras hacen eco de un tiempo en que las naciones se alzarían con ira, los reinos se fragmentarían y el orden se vería sumido en el caos. Anticipamos un periodo en el que la verdad será sepultada y la decepción se desatará como un torrente mientras el amor de muchos se enfría. El globo observa con aprensión cómo Estados Unidos intensifica sus operaciones contra otras naciones. Acciones que algunos consideran podrían desencadenar una nueva era de conflicto bélico.
La esfera política resulta extremadamente inestable, con líderes que intercambian amenazas y acciones retaliatorias con creciente agresividad. Lo que antes parecían incidentes aislados, ahora se entrelazan en una urdimbre ominosa. Una imagen mayor que, al unirse, revela un mundo al borde del colapso. Entre el cielo y la tierra surge una danza de nubes inquietas que proyectan tanto temor como esperanza. Algunos son testigos de visiones angélicas, figuras de luz que se despliegan en el firmamento, con ojos que emanan un fuego sagrado. Este panorama provoca una profunda reflexión sobre el estado de nuestro mundo y el rumbo que estamos tomando. Es momento de despertar y actuar, de unirse en búsqueda de una verdad más profunda que nos guíe hacia la paz y la reconciliación. Algunos observan figuras tenebrosas, sombras terroríficas con garras afiladas y ojos ardientes, como si el cielo y las profundidades lucharan en un conflicto celestial. Los escépticos desmantelan estas visiones, atribuyéndolas a ilusiones ópticas o delirios de mentes perturbadas. Sin embargo, aquellos que se detienen a mirar con atención han comprendido que estas percepciones son más que meras coincidencias. Son indicativos de un patrón más amplio, un mensaje que sobrepasa la realidad tangible. Para quienes conocen las advertencias de la profecía, la conexión es clara. En esta lucha, el cielo se vio sacudido. El arcángel Miguel y sus compañeros enfrentaron al dragón, que a su vez contraatacó con sus seres oscuros. Pero no fue lo suficientemente potente, y así perdieron su posición celestial. Este relato desde el libro de Revelaciones nos habla de un enfrentamiento entre fuerzas divinas y malignas que se originó en planos desconocidos y ahora se refleja en el ámbito humano. La batalla entre ángeles y demonios, junto con sus combates fulgurantes en lo alto, proyectan sombras siniestras sobre la frágil tierra. Bajo estos cielos sorprendidos, los que son testigos sienten una mezcla de emociones. Algunos derraman lágrimas, sintiendo una conexión con lo divino, mientras que otros, de rodillas, con los ojos cerrados y las manos extendidas, buscan entrega y entendimiento. No obstante, hay quienes ignoran estas señales, riendo de manera despreocupada, como si el mundo no sonriera a su alrededor, ajenos a la discordia que les rodea. El eco de lo que se siente es nítido para quienes prestan atención, pues la tierra no es solo un lugar de sufrimiento, sino también de comunicación. Y este mensaje es uno que no podemos permitirnos ignorar. Aquellos que solo ven nubes y sombras, limitándose a lo cotidiano, desestiman lo que se despliega ante sus ojos como simples eventos fortuitos, sin significado ni relevancia. Atención a todos. Es momento de abrir los ojos y prestar atención a las señales que nos rodean. Estamos ante un fenómeno que va más allá de lo natural. Es un llamado, una súplica que resuena en nuestra esencia más profunda. Los cielos no son simplemente un vasto espacio. El suelo sobre el que caminamos tampoco es solo un soporte físico. Ambos son voces que nos comunican su desesperación. Mientras los cielos se manifiestan de maneras inquietantes y la tierra muestra su agotamiento, otro tipo de crisis se desarrolla, mucho más sutil, pero extremadamente inquietante. Se trata de un colapso que no se manifiesta en estructuras físicas ni en naciones, sino en la esencia misma de la veracidad. Los falsos guías emergen, sus discursos se propagan a través de plataformas digitales, amplificadas por la fuerza de la tecnología. Hablan con certeza y un carisma superficial, esparciendo falsedades que se extienden como una pesadilla sombría. Sus declaraciones son replicadas, compartidas y propagadas por millones. La discordia antes contenida se difunde a gran escala, afectando mentes y distorsionando nuestra percepción de la realidad. Lo que era una oportunidad para el diálogo en redes sociales se ha transformado en un terreno de confusión y caos. En esta avalancha de opiniones, la verdad
ha quedado atrapada. La vergüenza ha sustituido al discernimiento y en medio de esta cacofonía, la esencia del mensaje de Cristo se diluye, dejando un rayo tenue de esperanza. Este desengaño no es exclusivo de quienes se atribuyen visiones divinas cargadas de engaños. Está profundamente arraigado en la misma estructura de nuestra sociedad. La verdad se ha debilitado, redefinido y reescrita de manera insidiosa. Lo que antes era considerado un acto reprobable, ahora se glorifica como una forma de emancipación. Lo que en otro tiempo se entendía como justicia es hoy tratado como opresión. La virtud se ridiculiza como si fuera ingenuidad, mientras que la arrogancia es venerada como símbolo de fuerza. La indulgencia se presenta como libertad y el egocentrismo se disfraza de amor propio. Esta creciente falta de moralidad, esta erosión sutil de lo que es sagrado, no es un fenómeno de tierras lejanas. Es una realidad que nos afecta a todos en nuestro entorno inmediato. Es tiempo de actuar, discernir y buscar la verdad en medio de esta tormenta de ruido. Atención, estamos ante un momento crucial que resuena en el corazón de América. Las voces que antes exaltaban mensajes de fe y redención han cambiado su tono y ahora promulgan ilusiones de riqueza y triunfo personal. Las predicadoras, que solían guiar con la verdad, persiguen en cambio el estrellato y la veneración popular. Lo sagrado se ha transformado en un espectáculo. El profundo significado del espíritu se ha canjeado por atractivas falsedades. El afecto que alguna vez unió a la gente se ha enfriado y perdido. Sí, ese amor colectivo se ha ido apagando. La fe, que antes ardía intensamente, ahora es solo un recuerdo distante. La empatía ha sido sometida al egocentrismo desmedido. El sacrificio se considera una señal de debilidad y la esperanza ha quedado relegada a ser un eco, un vestigio de tiempos pasados, un sueño marchito. Pero esta transformación va más allá de una simple evolución cultural. Es un presagio, una advertencia de un fenómeno más sombrío. Estamos frente a un indicativo de que la humanidad está debilitando sus cimientos éticos y espirituales. A medida que las estructuras que sostienen la verdad comienzan a resquebrajarse, las sombras se extienden y apoderan del entorno. Sin embargo, en medio de esta oscuridad opresora, surge una verdad inquebrantable, una verdad que no se puede acallar, una luz que resiste la opacidad. Porque cuando la desilusión se hace presente, el anhelo por la realidad auténtica se intensifica. Donde el amor ha perdido calor, se alza un remanente cuyo fervor brilla intensamente, cuya fe permanece inalterable y cuya mirada se aferra a lo eterno. Al final, la oscuridad no puede prevalecer. La verdad es la que triunfa. Y aunque el mundo tiemble, aunque las mentiras griten y la desesperanza abunde, hay una voz surcando la tormenta. Una voz que invita a la calma, a observar, a prepararse para la llegada de la luz. Estas señales y crisis no se dan al azar, no son fragmentos del caos sin propósito. No, son parte de un diseño mayor, un patrón profético que ha sido tejido a lo largo del tiempo. Un patrón escrito hace mucho que, aunque oculto, ahora se manifiesta en la esencia misma de nuestra realidad. Eso es lo que vivimos. Conflictos y clamores que nos interpelan, llamándonos a reflexionar. Detente un momento y reflexiona sobre la realidad que nos rodea. Observa lo que sucede a nuestro alrededor. Se están produciendo terremotos en regiones donde el suelo debería ser firme, mientras profetas engañosos propagan mentiras seductoras. Las naciones se enfrentan entre sí y se desgastan a sí mismas, creando un panorama fracturado y tumultuoso. Esto va más allá de simples informes del día a día. Son señales alarmantes que debemos considerar. Se manifiestan los signos de una época en crisis. Fenómenos naturales devastadores, como tornados, azotan áreas que no están preparadas para tal violencia indiscriminada.
Aguas inusuales invaden ciudades bajo cielos despejados. Sismos resuenan bajo los pies de quienes creían estar a salvo, evidenciando que estos eventos no son meras caprichos de la naturaleza. Son ecos de un planeta en desesperación, un mundo que gime bajo el peso de su propia corrupción. Los falsos profetas alimentan la desilusión y la confusión, con promesas vacías que provienen de almas ávidas de control. Esto refleja el llanto de una civilización que ha perdido su conexión con la verdad, cambiando la sabiduría por falsedades y la claridad por sombras. La descomposición de la moralidad se asemeja a una herida expuesta, donde lo que antes se consideraba justo es ahora objeto de burla y lo malvado va ganando celebridad. La virtud, antaño valiosa, es menospreciada y el egoísmo se celebra como un acto de libertad. La oscuridad se va infiltrando en cada rincón de nuestra sociedad, convirtiéndose en un fenómeno que trasciende un simple cambio de cultura. Es un cumplimiento de presagios antiguos, un recordatorio de que a medida que desaprobamos la luz, el entorno se vuelve más sombrío. Estos fenómenos no son accidentes aislados, están entrelazados, siguiendo un patrón común. En el centro de esta maraña de calamidades se encuentra América. América, un país con una historia relativamente corta pero crucial en el contexto de la profecía. ¿Qué ha llevado a esta nación, que una vez simbolizó la fe y el deseo de libertad, a soportar el peso del juicio? Tal vez sea porque se ha convertido en un espejo que refleja tanto los anhelos más profundos de la humanidad como sus peores pecados. Aquí se entrelazan la esperanza y los fracasos, creando un complejo tapiz de realidades que exige nuestra atención y reflexión. Prepárate. En un mundo en crisis, donde las certezas parecen desvanecerse, surge un mensaje de esperanza. La nación que solía ser símbolo de verdad y justicia, hoy se encuentra rodeada de sombras, inmersa en una narrativa de angustia que parece no tener fin. Mientras la transformación de América afecta a todo el planeta, incluso en medio del turbulento caos, hay un llamado profundo que resuena en cada rincón: la necesidad de tomar conciencia de nuestro entorno y de prepararnos para lo que está por venir. Una alarma ensordecedora corta el aire, mientras una fuerza salvaje de la naturaleza se desata sin misericordia sobre el sur de los Estados Unidos. No se trata de un simple tornado, es una bestia descontrolada, una energía colosal que arrasa con todo a su paso. El número de víctimas sigue en aumento, mientras la población lucha por comprender el alcance de la tragedia. Este fenómeno, comparable en potencia a un huracán de categoría máxima, deja un rastro de destrucción que parece sacado de una visión apocalíptica. El escenario que deja atrás parece más propio de una película de ciencia ficción que de la vida real. Vehículos volteados, edificios colapsados y comunidades enteras reducidas a escombros. No hay respiro. No hay advertencia suficiente. Este gigante atmosférico devora sin distinguir, como si la propia Tierra hubiera decidido liberar su furia contenida durante siglos. Ciudades de gran relevancia como Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix se ven envueltas en un velo de oscuridad. El cielo, antes despejado, es ahora un espectáculo aterrador de luces y sombras. Una columna densa de agua y viento se eleva del suelo, desgarrando el horizonte como una grieta en la realidad. La luz solar, atrapada entre las nubes, se transforma en un resplandor anómalo que tiñe el entorno de colores surrealistas. Rojos intensos, dorados inquietantes, como si el atardecer hubiera sido poseído por una entidad desconocida. En cuestión de segundos, el caos domina. Las calles, antes repletas de movimiento, quedan congeladas.
Las personas se detienen, hipnotizadas por lo que ocurre sobre sus cabezas. Los rostros reflejan un terror puro, primitivo, el tipo de miedo que paraliza el alma. El tiempo parece haberse estancado, como si el universo contuviera la respiración. Y entonces ocurre algo aún más inquietante. Un sonido profundo, metálico, que no se asemeja a nada conocido, reverbera desde el cielo. No es viento, no es trueno. Es un eco fantasmal que vibra en cada fibra del cuerpo, extendiéndose por casi 3 minutos que se sienten como una eternidad. Todo se sacude. El suelo, el aire, incluso los pensamientos. Es una presencia, una advertencia, y nadie sabe cómo describirla. Como si esa frecuencia espectral hubiera despertado algo aún más temible, la naturaleza responde con un segundo golpe. Gigantescas olas de agua, surgidas sin previo aviso, descienden con furia por calles y avenidas. Las inundaciones no perdonan. Destruyen hogares, arrastran vehículos, separan familias. El rugido del agua se mezcla con los gritos de desesperación. Es una devastación silenciosa en su origen, pero ensordecedora en su paso. Con los primeros rayos del amanecer, lo que una vez fueron ciudades vibrantes y luminosas, ahora yace oculto bajo una capa interminable de agua. Lo que antes brillaba con vida, ahora parpadea bajo una superficie líquida que no proviene del cielo, sino de un misterio insondable. Las calles, los parques, los edificios, todo ha sido tragado por un mar silencioso y espectral. No hubo alertas previas, ni sistemas de emergencia que pudieran advertir lo que se avecinaba. La tragedia llegó sin previo aviso, como si el mundo entero hubiese sido silenciado por una voluntad desconocida. En medio de esa calma inquietante, una fuerza parece hablar. Es como si el cielo, la tierra y los océanos compartieran una misma pena, un lamento profundo que se siente más allá del oído humano. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué están intentando decirnos? Este escenario teñido de escarlata no es un fenómeno climático más. Es una señal, una advertencia codificada en la atmósfera misma. Una marca invisible pero poderosa. Una especie de ritual escrito con luz y oscuridad. El cielo se ha convertido en un espejo de advertencia. Algo invisible se está gestando. Algo monumental se aproxima. Y mientras el planeta entero contiene el aliento, una pregunta empieza a repetirse en la mente de millones. ¿Cuál es el verdadero significado de todo esto? No esperes encontrar respuestas mirando al exterior. Las claves están en otra parte, en un lugar más profundo. Si sientes que algo en ti se despierta con estas señales, únete a esta búsqueda. Suscríbete. La verdad apenas empieza a revelarse. Mantente vigilante. Lo que hemos visto es solo un prólogo. En las metrópolis de Dallas, Houston, Atlanta y Phoenix, el cielo azul comenzó a desvanecerse sin que nadie lo notara al principio. Era un cambio sutil, fácil de ignorar, como una alteración en los tonos del atardecer. Pero ese matiz creció, se intensificó, hasta volverse imposible de negar. Una especie de manto invisible se interpuso entre el sol y la tierra, robando poco a poco la calidez del día. Entonces, un resplandor rojo profundo emergió en el horizonte, proyectando figuras extrañas que parecían moverse con vida propia. Las calles y los edificios fueron invadidos por siluetas distorsionadas, sombras que se estiraban y deformaban como si el tiempo mismo colapsara. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso
curso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Nada parecía conservar su forma original. Los colores comenzaron a pudrirse, adquiriendo un tono enfermizo, casi fantasmal. Ya no era simplemente un día nublado. Era como si el cielo estuviera desangrándose, como si su esencia estuviera siendo absorbida lentamente por algo desconocido y oscuro. Y fue entonces un día marcado por el calendario, 22 de marzo de 2025, una fecha que no será olvidada. Aquella jornada, algo inexplicable cubrió Dallas, Houston y Luisiana. Una cortina escarlata envolvió los cielos, y con ella comenzaron a surgir luces que no obedecían ninguna ley natural. Primero se trató de reflejos suaves, como si las nubes jugaran con rayos de sol deformados. Pero aquello fue solo el comienzo. Esos destellos se transformaron en ráfagas intensas que danzaban como entidades conscientes. No eran relámpagos, no era lluvia, era otra cosa. Algo que nadie se atreve a nombrar. Aquello que se presenció en los cielos no tenía relación alguna con invenciones humanas. Las luces danzantes parecían guiadas por una conciencia propia, moviéndose como si poseyeran intención. Se deslizaban por el firmamento como serpientes celestes, trazando espirales y curvas hipnóticas con una elegancia que desafiaba toda lógica. Sus colores eran desconocidos para el ojo humano. Turquesas vivos, violetas profundos y un dorado vibrante que parecía latir como si tuviera vida. Expertos de múltiples disciplinas, desde la astronomía hasta la física atmosférica, intentaron desesperadamente encontrar una explicación. Sin embargo, sus herramientas tecnológicas fallaron. No hubo registros por parte de satélites, ni eco alguno en radares climáticos. Ningún modelo predictivo fue capaz de anticipar semejante manifestación. El desconcierto reinaba. La ciencia se quedó sin palabras ante lo inexplicable. Lo que en un inicio parecía una posible celebración cósmica, una danza celestial de bienvenida, se esfumó en cuestión de minutos. Las luces desaparecieron tan repentinamente como habían llegado, dejando tras de sí una sensación de vacío y un silencio que se sentía demasiado consciente. Parecía que el cielo había susurrado un secreto en un idioma antiguo, reservado solo para unos cuantos que aún recuerdan cómo escuchar con el alma. Pero la calma fue efímera. En menos de 24 horas, el mundo se volvió a estremecer, sin que una sola gota de lluvia tocara el suelo, y sin señales de tormentas en el horizonte. Una muralla gigantesca de agua emergió de la nada. Una ola de proporciones descomunales barrió con ciudades enteras. Dallas, Houston y Luisiana fueron engullidas como si un mar invisible hubiera decidido reclamar territorios olvidados. Automóviles flotaban como hojas, y las calles desaparecieron bajo una masa líquida que no obedecía a ninguna regla natural conocida. ¿Estamos ante una simple coincidencia? ¿O todo forma parte de un mensaje mayor? Las conexiones entre estos eventos resultan cada vez más difíciles de ignorar. ¿Es posible que estemos presenciando señales ocultas, advertencias de algo que va mucho más allá de nuestra comprensión? Y cuando las aguas finalmente retrocedieron, cuando la tierra parecía poder respirar de nuevo, el cielo no terminó su espectáculo. Una nueva anomalía se apoderó del firmamento. Una luna teñida de rojo carmesí emergió en lo alto. No era un fenómeno lunar ordinario. El sol desapareció por completo.
sumiendo al mundo en una penumbra profunda, mientras la luna brillaba con un tono sanguíneo, como si reflejara el sufrimiento de la humanidad. Este suceso no pasó desapercibido. Las profecías de tiempos remotos hablaban de un día en el que el sol dejaría de brillar y la luna se volvería roja como la sangre. Un presagio de tiempos difíciles, una advertencia de dimensiones antiguas que ahora parecía materializarse frente a nuestros propios ojos. La gente no podía dejar de mirar el cielo, como si en su fulgor escarlata se encontrara alguna respuesta olvidada. Pero no todo quedó en lo celestial. En medio de esta serie de eventos asombrosos, ocurrió una tragedia humana de grandes proporciones. Un helicóptero cayó en las cercanías de Washington, D.C., dejando un saldo devastador de 67 víctimas fatales. El entonces presidente Donald Trump confirmó con pesar que no hubo sobrevivientes. La nación entera quedó paralizada por la noticia. El país estaba sumido en el dolor, pero también en una creciente inquietud. Ante este cúmulo de acontecimientos, surge una pregunta inevitable. ¿Estamos frente a una serie de incidentes aislados o se trata de un patrón más oscuro y profundo que apenas comenzamos a reconocer? ¿Y si fuerzas invisibles estuvieran guiando el curso de estos eventos? Fuerzas que escapan a nuestras leyes naturales y se expresan a través de lo insólito. Mientras tanto, una nueva amenaza se perfila en el horizonte. Estados Unidos se prepara para enfrentar una tormenta invernal de proporciones extraordinarias. Las autoridades han emitido alertas para más de 100 millones de personas en al menos 25 estados. Se espera que el frío extremo golpee con fuerza, provocando interrupciones en el suministro eléctrico y alterando la vida cotidiana. En lugares como Oswego, Nueva York, ya se perciben los primeros efectos. Lluvias persistentes y un ambiente que presagia algo aún más severo. Este fenómeno causado por el efecto del lago no es un caso aislado. Es solo otro eslabón en una cadena de desastres que parece no tener fin. Incendios descontrolados en California, tormentas inusuales en el sur, inundaciones inexplicables. Todo forma parte de un panorama en el que la naturaleza, tal vez, intenta decirnos algo. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la Tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo: quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal, ¿es todo esto mera casualidad? ¿O hay conexiones subyacentes que podrían tener implicaciones significativas? A medida que investigamos más, surge una alarmante tendencia en el ámbito de la aviación. Los accidentes aéreos se están produciendo con inquietante frecuencia, cada uno más trágico que el anterior. La industria, que siempre ha estado anclada en la seguridad y la innovación, ahora enfrenta un desafío que socava la confianza del público. Un ejemplo representativo ocurrió el 29 de enero de 2025, cuando un avión comercial colisionó con un helicóptero militar Black Hawk cerca de Washington, D.C., resultando en la muerte de las 67 personas que iban a bordo. Se ha especulado que el helicóptero pudo haber alterado su trayectoria autorizada, ascendiendo a una altitud no permitida. Desde el inicio de este año, los eventos aéreos han tomado un giro inquietante. El 31 de enero de 2025, un trágico incidente ocurrió cuando un helicóptero médico Learjet 55 se estrelló poco después de despegar del aeropuerto noroeste de Filadelfia. Desafortunadamente, los 6 ocupantes, entre ellos un niño y su madre, perecieron en el accidente.
El vuelo se dirigía a atender una emergencia médica cuando el aparato se precipitó en una zona densamente poblada, causando además daños considerables en la Tierra. Sin embargo, esta tragedia no se quedó aislada. Solo 6 días después, el 6 de febrero, un helicóptero comercial que transportaba 10 pasajeros desapareció misteriosamente en Alaska durante su trayecto hacia Unalaska. Las intensas búsquedas no han logrado dar con la aeronave ni sus ocupantes, dejando un aire de incredulidad y angustia. ¿Qué puede estar detrás de esta serie de desafortunados acontecimientos en la aviación? Mientras los cielos parecen inciertos, la Tierra tampoco ofrece calma. En California, incendios forestales arrasan con una furia y magnitud sin precedentes. Ya han consumido más de 300.000 hectáreas y no muestran señales de menguar. Los equipos de bomberos y de rescate se encuentran al límite de su capacidad, luchando contra un enemigo implacable. Pero lo verdaderamente perturbador son los fenómenos extraños que han comenzado a surgir. Residentes y primeros respondientes han reportado comportamientos inusuales en las llamas, que parecen desafiar las leyes de la naturaleza. Ha habido observaciones de fuegos que arden en direcciones contrarias al viento, así como incendiándose sin un combustible aparente que las alimente. También se han visto llamas elevándose a temperaturas extremas, afectando la vegetación a kilómetros de distancia y provocando nuevas igniciones en áreas inesperadas. Necesitamos estar atentos a las señales que la naturaleza nos envía. Estos eventos son solo el inicio de un fenómeno más amplio y ominoso. Las personas que residen en las zonas golpeadas han compartido avistamientos de esferas luminosas y misteriosas luces en tonos azules y verdes en el firmamento. Algunos sostienen que estas luminiscencias son simplemente fallos eléctricos provocados por los incendios, mientras que otros sugieren que podrían ser indicativos de fenómenos mucho más extraordinarios, tal vez perturbaciones electromagnéticas desencadenadas por las altas temperaturas. Los sonidos emanados por los bosques, que parecen explosiones lejanas o frecuencias agudas sin fuente aparente, añaden a la inquietud. Estos fenómenos sugieren que hay una realidad que se torna cada vez más difícil de ignorar. Algo está sucediendo y escapa a la explicación común, tanto si la raíz del problema proviene de lo natural, de equivocaciones humanas o de fuerzas que desbordan nuestra comprensión. Lo cierto es que Estados Unidos atraviesa una serie de crisis que son tan desconcertantes como sorprendentes. Mientras estos enigmas persisten, nos cuestionamos si estamos presenciando una serie de desafortunadas coincidencias o si hay algo más ominoso acechando tras el telón del desastre. En las áreas afectadas el comportamiento de la fauna se ha vuelto cada vez más errático. Las aves vuelan en trayectorias desorientadas y los insectos han comenzado a habitar sitios que normalmente evitan. Animales de mayor tamaño, como venados y pumas, se han visto peligrosamente cerca de las comunidades humanas. Más desconcertantes son los informes sobre sombras y espejismos extraños cerca de los incendios, que danzan en formas que desaparecen al acercarse, creando un ambiente asombroso y enigmático que desafía la lógica. Mientras tanto, las regiones del sur de Estados Unidos enfrentan su propio conjunto de alarmantes acontecimientos. Una masa de aire inusualmente fría ha invadido Florida y los estados circundantes, desencadenando lo que los meteorólogos denominan un deslizamiento histórico. Estas condiciones heladas han generado un caos generalizado, cubriendo las calles de nieve. La carencia de energía se ha convertido en una constante, afectando la vida de miles. Las instituciones educativas han cerrado sus puertas y el sistema de transporte ha caído en un estado de inacción. La inquietud se hace presente, pero lo que realmente impacta a la gente son los fenómenos extraños que acompañan este frío extremo.
Testigos han descrito destellos de luz azul y verde en el firmamento. Expertos sugieren que los cristales de nieve son responsables de esta lluvia poco común y helada. No obstante, hay quienes sostienen que estas manifestaciones luminosas podrían tener un trasfondo más enigmático. Además, se han reportado sonidos peculiares que resuenan en el paisaje nevado, rugidos metálicos profundos y ruidos inidentificables que a veces parecen emerger del subsuelo. Algunos expertos en geofísica proponen que estos ruidos podrían ser causados por fenómenos como criocismos o inundaciones heladas, pero la peculiaridad de los mismos abre la puerta a consideraciones más sombrías. Existen incluso afirmaciones inquietantes sobre el comportamiento anómalo de la nieve. Muchos indican que su estructura no se hunde al ser tocada, casi como si fuera artificial. Otros han ido tan lejos como para afirmar que la nieve puede encenderse al entrar en contacto con ciertos elementos. Para añadir más incertidumbre, hay relatos sobre figuras oscuras que se desplazan en silencio, semejantes a fantasmas que se desvanecen en el blanco de la tormenta al acercarse. A medida que estos episodios extraños y preocupantes se intensifican, una situación más amplia comienza a delinearse. Estados Unidos parece estar en medio de una crisis que no se asemeja a nada que haya enfrentado anteriormente. Las catástrofes medioambientales se multiplican, las tensiones políticas aumentan y una sensación de duda se propaga entre la población. Es momento de actuar y enfrentar lo desconocido con valentía. ¿Son meramente sucesos aleatorios o simbolizan un cambio de era en nuestra percepción de la realidad? Podrían ser la realización de viejas profecías que anticipan una transformación significativa. Desde 2024, una inquietante presencia de drones misteriosos ha sido reportada en diversas localidades. Estos vehículos voladores no identificados han aparecido cerca de instalaciones militares, infraestructuras esenciales y hasta en zonas residenciales. Su procedencia es un enigma y su creciente aparición ha suscitado múltiples teorías. ¿Acaso son parte de una vigilancia encubierta o tienen un propósito más siniestro? Muchas veces, las imágenes de estos drones se ven acompañadas de llamas intensas y anómalas que irrumpen sin aviso. Estas sombras obscuran extensas áreas, interrumpen el tránsito, disminuyen la visibilidad y provocan accidentes imprevistos. Existen quienes especulan que estos aparatos podrían estar dispersando sustancias desconocidas en la atmósfera, generando estos fenómenos perturbadores. Además, una secuencia de eventos trágicos y alarmantes se ha desarrollado no solo en Estados Unidos, sino también a lo largo del Medio Oeste, reclamando nuestra atención urgente. Estallidos de violencia han dejado un rastro de destrucción y desolación. En América, la agitación interna y los enfrentamientos locales han aumentado en intensidad. El Medio Oeste se ha visto consumido por nuevos brotes de conflicto, incendiando ciudades y despojando a familias de su hogar y de la esperanza de paz. Las pérdidas humanas se multiplican. Las comunidades han quedado devastadas. Las explosiones resuenan en lugares donde los niños solían jugar. Los cielos sobre Gaza, Bagdad y diversas ciudades americanas arden. El lamento inocente viaja a través de los continentes. Mientras intentamos asimilar la magnitud de estas calamidades, nos vemos obligados a reflexionar sobre una serie de fenómenos cada vez más extraños y perturbadores que acontecen en nuestro entorno. Descubre la verdad detrás de los fenómenos inexplicables. Desde enigmáticas luces en el firmamento hasta inquietantes patrones en la Tierra, el caos actual parece estar relacionado con fuerzas más allá de nuestra comprensión. Muchos se cuestionan si estos episodios son meras casualidades o si hay un designio más profundo en juego. A medida que somos testigos de sucesos curiosos como extraños eventos climáticos,
y figuras misteriosas en la nieve, se va aclarando que estamos presenciando un momento crucial en la historia de América. La pregunta resuena: ¿podrían estos fenómenos confirmar antiguas profecías? El concepto de vigilancia no es algo novedoso. Tiene raíces que se remontan a tiempos remotos. En el libro de Revelaciones se presenta una visión profética que sugiere que, en el final de los tiempos, los ojos del mundo estarán siempre atentos y nada permanecerá en la oscuridad. Esta profecía parece corresponder alarmantemente con nuestro presente, donde la vigilancia se ha convertido en una constante cotidiana. Los drones, que se deslizan silenciosamente sobre instalaciones militares, edificios gubernamentales y vecindarios, son un reflejo de esta idea. Lo que antes se describía como el ojo que todo lo ve en textos sagrados, ahora ha tomado la forma de un